Muy bien, ¿cómo están? Qué rico que están ya con nosotros, sobre todo en esta parte en que invitamos a que participe en el programa nuestro querido Reinaldo Berríos, gran periodista de nuestro país y, por supuesto, participante de nuestro canal de Iquique Televisión. ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿Qué tal, Karim? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bastante bien, impactado ahí por todo lo que pasa en la política de nuestro país y fíjate que en los últimos días, impactado también por cómo se ha visto, también tocada por el caso Convenios en la región de Tarapacá. Estaba leyendo algunas notas respecto a dineros que se pasaron desde el Minbu a un par de fundaciones en la región de Tarapacá. Y que fíjate que al final termina afectando a gente que está en tomas en el sector de Alto Hospicio. Estaba viendo ahí una nota justamente de nuestro canal que se pasó bastante dinero a un par de fundaciones y una de ellas quería poner también iluminación, quería poner luminarias en un sector de la toma. Cuéntanos un poco tú respecto a esto. Sí, bueno, tal como señalamos, ¿cierto? La semana pasada nosotros dijimos, atentos, ¿cierto? Prendimos las luces amarillas porque ya Sí, se sabía que venía esto. Y bueno, se han entregado algunos antecedentes, no mucho para ser precisos, pero bueno, se señala que son dos fundaciones, ¿cierto? Una que se llama Enlace Urbano enlace y urbano, la sí. otra se llama En Red Social. Fundaciones que habrían sido, cierto, traspasados. En el caso de de en red social, se trata de traspasos por 1.000 millones de pesos y Sí, en el otro caso son alrededor de 700 millones. ¿Qué es lo que llama la atención de esto? Que los hartísima. traspasos, Ah, que es mucha plata primero y segundo que fue en un día. Ya, claro. entonces son varios traspasos así, pero son, qué sé yo, 100 millones, 200, ciento y tanto, no sé qué, hasta cumplir la cuota. Ya esta semana, cierto, la Fiscalía de nuestra región, cierto, hizo un allanamiento en el Serviu Sí. para, cierto, ver documentación, los computadores, en fin. Y hasta donde se sabe, ¿cierto? Y hay declaraciones de los Ceremis, del ex Ceremi, Francisco Martínez, y también del Ceremi actual, Diego Rebolledo. Sí. eh, Ellos señalan que no hay o que no habría, digamos, ninguna cosa reñida ¿cierto? Con el buen trabajo, o Con la sea, que legalidad. está con la legalidad. Sí, ellos dicen que ¿cierto? El Ceremi Diego Rebolledo, el actual Ceremi, dice que, cierto, las cosas se están haciendo, que el ex Debbie dice que se hacen lentas ya, pero que no hay, según ellos, digamos, ninguna irregularidad. Entonces, está por verse, por supuesto, ¿cierto? Vamos viendo qué va pasando con el transcurso del tiempo, con la investigación. Y lo que sí, ¿cierto? También en esta nota que tú mencionas del canal, hay una serie de personas, ¿cierto?, que fueron entrevistadas en el sector del Boro, donde se supone que están trabajando estas fundaciones. Sí. Y bueno, la gente reclama, ¿cierto?, porque dice, mira, aquí vinieron y pusieron unos postes, ¿cierto?, de luz, que uno los ve y son de estos postes, digamos, ¿cierto?, que funcionan Solar. fotovoltaica, Sí. claro, de energía solar. Dice, bueno, y no funcionan, digamos. A lo mejor, no sé, porque está nublado, no tengo idea, los paneles no están funcionando, no sabes tú, en una de esas no servían este tipo de postación, digamos, de energía eléctrica para esa zona, no tengo idea, digamos. Pero bueno, entonces la gente con razón, ¿cierto?, se queja, y se queja también cuando saben, digamos, el monto que teóricamente costó este proyecto. Ahora, claro, la gente tampoco tiene mayor conocimiento respecto de si es solamente estos postes, ¿cierto?, de energía fotovoltaica, y hay otras cosas, ¿no? Ellos no tienen por qué saberlo, digamos, ¿cierto? Y eso va a ser parte de la investigación, y cuando se comente y se diga claramente, mire, el proyecto contemplaba tales y cuales cosas, y esto es lo que se ha hecho, ¿ya? Cuestión que me parece también relevante, Karim, señalar, porque ¿cierto? Cuando está tan revuelto
¿cierto? La olla esta, ¿cierto? Que está hirviendo con estos temas de los traspasos de dinero, ¿cierto? De las fundaciones. Claro. La gente tiende a creer, o cualquiera, nosotros mismos, tiende a pensar que cuando a alguien le dicen, mire, le pasamos 400 millones, que los 400 millones se los llevaron para la casa, digamos, ¿ya? Y eso no es así. No es así. No es así, porque la gente, los tipos gastan y hacen, teóricamente, los proyectos que dijeron que iban a hacer. El problema, ¿cierto?, es que gastan más la plata y además se quedan con mucha plata, o sea, porque también es lógico que aquellos que presentan proyectos, ¿cierto?, en fundaciones o en lo que sea, proyectos privados, proyectos, ¿cierto?, fiscales, tengan un ítem que es el pago del que gestionó el proyecto, ¿cierto?, del gerente o de la persona que está a cargo, etcétera, etcétera. Entonces, la gente tiende a pensar que es todo para la obra, el cemento, el fierro, el cable, y no es eso. No es que van voluntarios a armarlo, tiene que pagarle a todo el mundo, ingenieros y todo. Claro, y a veces también hay, creo que te lo comenté en algún minuto, yo conversaba con la ex Seremi de Obras Públicas y le preguntaba por qué de repente una plaza, que hubo acá, ¿cierto?, un proyecto de la plaza de Pozo Almonte que costó como 1.500 millones de pesos. Claro, y uno va a la plaza y uno dice, bueno, aquí hay árboles, sí, están bonitos los árboles, hay unos sombreaderos también muy bonitos, hay una estatua ahí en la plaza impecable, hay unos baños, pero uno suma, ¿cierto?, con una calculadora así bastante común y dice, chuta, claro, esto no me da 1.500. Pero la serie me decía, bueno, pero aquí también hay estudios de impacto ambiental, que por supuesto uno no los ve, no están en ninguna parte, están en la carpeta que corresponde, ¿cierto? Hay estudios de suelo, qué sé yo, si tú vas a hacer unos baños subterráneos tendrás que ver si te soportan o no cuando haces ¿cierto?, cuando la instalación, etcétera, etcétera. Entonces es fácil, sobre todo para uno, ¿cierto?, una persona que no tenga conocimiento de este tipo de cosas. Claro, se robaron toda la plata. Mira cómo roban. Y hay algunos hasta que sacan la cuenta, yo hubiera hecho esto por 50 millones. Claro, no es así. Sí. Oye, qué bueno que me dijiste eso, porque me acordé una vez conversando con el ex alcalde Jorge Soria. ¿Te acuerdas del proyecto este de Playa Brava, que era domar las olas de Playa Brava en el fondo? No me acuerdo técnicamente cómo se llamaba eso, ¿te acuerdas? Sí, poner esos tetrapodos se dice, no me acuerdo, pero sí. Eran unas estructuras que evitaban, digamos, teóricamente, que la Playa Brava fuera una Playa Brava y que se transformara en Playa Mansa. Claro, esa era la idea. Sí me acuerdo. Entonces, era por el 2010, 2011, 12, era el Piñera 1. Estaba Mirta Dubós, digamos, como alcaldesa. Parece, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, yo le digo al alcalde, porque él después llegó de nuevo, digamos. Entonces me decía, no, ¿cómo se van a gastar toda esa plata? Me dijo, mucha plata. Aquí lo que hay que hacer, me dijo, como es nuestro alcalde y ahora senador, hay que tomar de estos camiones grandes, me dijo, de estos camiones mineros, y hay que ir a buscar piedras al puerto, y con ese camión vamos tirándole piedra a la Playa Brava, y tirando piedra, y vamos haciendo esta... como esta pared por dentro. Claro, ¿no? Estas paredes especiales, digamos, para atenuar, ¿cierto?, las olas de Playa Brava. Entonces, bueno, el alcalde estaba en todo su derecho, digamos, a tener esta visión de cómo se hacían las cosas, pero una cosa es que tú pienses o tengas una idea o creas que las cosas se pueden hacer así de fáciles y tan baratos, y otro es que los técnicos, ¿cierto?, los ingenieros, no sé, hidráulicos, no sé, oceanografía, ya no sabes tú cuántos más, te digan, mire, usted no es llegar y poner piedra en esta cuestión, digamos, no. Era un proyecto por 11.000 millones de pesos en esos años. Yo me acuerdo perfectamente de eso, y al final, no sé, han pasado hartos años, más de una década, y no se logró, no se Claro, hizo. Al final no se hizo porque era muy caro, y segundo, no había ninguna certeza de que con el tiempo el mar no se fuera comiendo
estos Claro. famosos, ¿cierto? Sí, eran como unas atenuadores. contenciones, sí, claro, sí, Claro, entonces al final no se hizo nada y la Playa Brava sigue siendo tan brava como ha sido siempre y va a Oye, seguir siendo Playa Brava. se hablaba dentro del impacto que tendría que esa playa se convertiría en una playa así como de Río de Janeiro, Sí, claro, como una cosa de Cancún, porque sería mucho más grande que Cabancha y con un claro. espacio gigante y bañable. Sí, Pero tampoco había ninguna seguridad que nos íbamos a convertir en río. no iba a ser así. Bueno, pero es un poco el ejemplo, ¿cierto? Valga la anécdota y el ejemplo para que la gente, ¿cierto? Que ve, que nos ve, que sé yo, que escucha nuestros comentarios, también ponga baños fríos cada vez que se escuchan estas denuncias, ¿cierto? Que se ve tanto revuelo mediático Claro. y diga a ver cómo son las cosas, en fin. Ya hemos hablado, digamos, ¿cierto? De que esto no es patrimonio, además, de un sector político, ¿cierto? Esto aquí, y todos los sectores políticos, durante todos los años que llevamos de retorno de la democracia, por anga o por manga, algunos han metido las manos, digamos, ¿cierto? Sí. Está el caso, en fin, aquí vamos a repetir los casos. Por lo tanto, ¿cierto? Repitámoslo. No. Quiere hablar de los sostenes y de los calzones de la Bolícito. De todo. Ya no hablemos del tema de los casos, pero igual, para que la gente lo tenga en cuenta. Pero sí, es súper cierto lo que tú dices, cuando uno no está tan informado, tan a caballo, lo mejor es buscar ahí un buen diario, un buen canal, una buena radio. No sé, pero algo que pueda ser confiable y que te vaya informando bien claramente paso a paso, cuando hay gente que puede ir analizando el tema, para que vayas entendiéndolo y no se vayan haciendo opiniones que están un poco alejadas de la realidad y que la gente va hablando lo que quiere y cómo quiere. Oye, pero yo creo que aprovechemos, digamos, para concatenar, ¿cierto? Lo otro que te había comentado que podíamos conversar y que tiene que ver con esto. Precisamente porque cuando la gente, ¿cierto?, empieza a ver que se ocurren estas situaciones en este gobierno, ¿cierto?, ocurrieron en el gobierno anterior y en el anterior y en el anterior, lo que pasa es que el descrédito de la política, de los políticos, es tan grande que al final el sistema democrático se ve absolutamente debilitado. Si tú te das cuenta en la última encuesta CEP, creo que el Congreso tiene un 6, un 7% de credibilidad y los partidos políticos un 5%. Imagínate, o sea, la gente no cree, pero para nada, cada vez que ve a algún político, ¿cierto?, le hace la cruz porque dicen, no, estos gallos son todos iguales. Entonces el tema es cómo tú manejas un país cuando las instituciones que tienen que dar, ¿cierto?, generar los liderazgos, que de donde salen las autoridades, ¿cierto?, están en el suelo, están prácticamente en el suelo y siguen en el suelo cuando ocurren estos casos. Sí. Entonces, uno dice, a ver, ¿qué va a pasar con el próximo presidente de Chile o con los próximos presidentes de la República? ¿Quiénes van a ser? ¿Va a ser, no sé, una persona, ¿cierto?, un iluminado que se le ocurrió no sé qué cosa, ¿cierto?, algún vendedor de ilusiones, ¿cierto? Siempre hay vendedores de ilusiones. Y tú dices, la gente puede votar, es libre, en la democracia tú puedes votar por quien quiera, y de repente llega y se instala un vendedor o vendedora de ilusiones, y esa persona no tiene equipos, no tiene un sustento, no tiene un tinglado, y uno puede decir, mire, de aquí van a salir las autoridades regionales, de aquí van a salir los CEREMIS, los directores de servicio, el distinto aparato, todos los puestos de confianza. Si la persona no tiene un ejército, son muchos, creo que son más de 3.000, los que son de directa, ¿cierto?, dependencia del presidente, ¿cómo va a gobernar? Entonces, estas cosas que están ocurriendo hoy y que han ocurrido en los gobiernos, en los últimos gobiernos, van a seguir ocurriendo, ¿ya? Sí. El factor humano, ¿cierto? Cuando la gente se ve tentada de ver que hay unas lucas ahí que son fáciles de llevarse al bolsillo, van a seguir estando. Entonces, el tema de fondo aquí, Karim, y que es un poco lo que uno echa de menos, es que en general la clase política debiera ponerse de acuerdo, todos los partidos, más allá de andarse tirando peñascazos unos con otros, de decir, oye, ¿cómo arreglamos esta cuestión? ¿Cómo le ponemos coto a un sistema, ¿cierto?, donde se entregan recursos de manera tan laxa, de manera tan fácil, donde no hay controles,
¿cierto? ¿Y cómo ponemos controles? Entonces hay muchas formas de poner controles. Nosotros por ahí conversábamos, por ejemplo, y se hace en algunos proyectos que son de gobierno, te dicen, por ejemplo, máximo usted puede gastar tanto en tal ítem. Por ejemplo, una cosa bien simple, un pendón. Usted va a poner un pendón, digamos, ¿cierto? Del proyecto que tiene, y máximo puede gastar 80.000 pesos. ¿Por qué? Porque el Estado preguntó, ¿cierto?, en el mercado, y saben que, mira, unos cobran 50, otros cobran 80, otros cobran 60, otros cobran 100. Entonces sabe que la media son 80. Por lo tanto, usted no puede gastar más de 80.000 pesos en esto. Qué sé yo, en un cóctel, usted no puede gastar más de 5.000 pesos por cada persona que va a invitar. Si va a invitar, ¿cierto?, 10 personas, son 50.000 pesos los que puede usar en el cóctel. Si va a invitar, no sé, 500 personas, son 2,5 millones. Y vas poniendo, ¿cierto?, vas de alguna manera circunscribiendo un proyecto de manera que los recursos se gasten bien. Y eso, uno esperaría que en este minuto esa fuera la discusión de la clase política, y no es. No están en eso, están, te tiro un peñascazo, yo te tiro otro, te tiro un ladrillo, yo te tiro otro, y ahí están, en eso. Ahí están, oye, sí, ahí están, y eso no es una cosa en todo caso nueva, eso ha sido toda la vida, igual. Oye, Reinaldo, pero fíjate que en este momento que estamos grabando, que es viernes 11 de agosto, también quisiera que pudiéramos tocar el tema del ministro Jackson, un tema que cómo han pasado los días y se ha hecho un parloteo a través de la prensa súper dorado, súper, ¿cómo se dice? Iluminado, vistoso. Y pirotécnico, y fíjate que todavía no se puede dar el fundamento exacto de por qué sería la acusación de Jackson. Todavía no se puede decir exactamente por qué se le tendría que hacer esta acusación constitucional. Y lo otro que me llama bastante la atención, que veo algunas declaraciones del sector político de oposición, perdón, en que se dice que si al ministro Jackson se le saca del gabinete, la acusación pararía. Ahora, mi pregunta es, desde el punto de vista más inocente, si fuera tan grave el delito que se cometió en contra de la Constitución, ¿no se le seguiría acusando igual, aunque se le sacara del cargo? Entonces veo que todos los días es como una amenaza a través de la prensa. Sí, cuidado que lo vamos a acusar constitucionalmente, cuidado que lo vamos a... Entonces siento que hay de parte de la oposición un capricho de sacarlo sí o sí. Bueno, y también tal vez hay un tema de parte del presidente, que es el capricho de no sacarlo frente a nada. Porque también si veo que se me está derrumbando todo encima por solo un punto, e incluso sin fundamento, igual puede que en un momento diga, ¿sabes qué, Giorgio? Terminemos un rato con el tema y te voy a sacar del tema, porque todo el mundo está insistiendo, y no todo el mundo, toda la oposición insiste en lo mismo. Entonces siento que hay como una fricción que finalmente no avanza. No avanza. Sí. Entonces, y uno como periodista se desgasta diciendo, ¿y usted qué dice? ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué dice? Y al final, nada. Ninguno dice nada. Están en el medio como en un gallito. Claro. Bueno, yo creo que el tema, digamos, cierto, aquí de fondo es que hay, tal como tú señalas, hay una cierta obsesión, una oposición que se obsesionó con el ministro Giorgio Jackson. Sí, sueñan por distintas razones. Dicen que el ministro Jackson, cierto, es muy soberbio, que cuando uno lo saluda no da vuelta a la cara, cierto, que es muy, que va muy, no sé, pues, muy la superioridad moral, que yo creo que fue un tremendo error cuando señaló eso, ¿cierto?, de los sectores de izquierda o de Frente Amplio. Entonces le quieren pasar la cuenta, digamos. Hay mucho que le tienen ganas, digamos, que le quieren pasar la cuenta. Entonces ahora, como ocurrieron ciertos estos temas del caso Fundaciones, y muchas de las personas involucradas son de Revolución Democrática, dicen, bueno, el ministro, ¿cierto?, fundó Revolución Democrática, ¿ya? Luego el ministro, ¿cierto?, a propósito del famoso robo de los computadores y la caja fuerte, tiene responsabilidades políticas acá. Mira, la verdad es que uno dice, a ver, un ministro, ¿qué sabrá de cómo funciona la seguridad de un edificio donde él trabaja? ¿Qué tiene que ver él?
me imagino que hay un jefe administrativo, alguien que se encarga de esas cosas, claro, y no un ministro. Entonces, ¿qué culpa tiene el ministro de que vengan unos gallos, ¿cierto?, y se roben unas cuestiones? O sea, entonces se le empezó a buscar las 5 patas al gato, y yo creo que los republicanos, ¿cierto?, que anunciaron esta acusación constitucional, dijeron: aquí vamos a sacar las castañas con la mano del gato, y vamos a hacer esta acusación constitucional. Se van a tener que sumar el resto de las fuerzas de derecha, porque si no van a quedar como que están protegiendo al ministro. Por lo tanto, tanto RN como la UDI, como todos los partidos, claro, ¿cierto?, de derecha, van a tener que firmar. Y aquí, touché, digamos, ganamos por todos lados, porque nosotros quedamos, ¿cierto?, como los que fuimos, los que impulsamos y los que sacamos y no sé qué. Por otro lado está el gobierno, ¿cierto?, diciendo, tal como tú señalabas: bueno, ¿quién me garantiza que si el ministro sale, ustedes van a aprobar, por ejemplo, las reformas de las cuales se han salido? Se salieron, acuérdate, se salieron de la famosa mesa de seguridad. Sí, estamos hablando hace más de un año. Sí. Cuando estaba la Carolina Toá, con todos sentados en la mesa, de repente la UDI, sí, ¿cierto?, le dio una pataleta y dijo: no, me voy. Se acabó, sí, la cuestión de la seguridad. Sí. Bueno, el gobierno insistió en una serie de proyectos de seguridad. Y yo creo, objetivamente, que nadie podrá decir que nosotros en este minuto, en temas de seguridad, estamos peor que cuando se estaban discutiendo estas normas. Peor no estamos, y yo creo que estamos mejor. En distintos parámetros, ¿cierto? Se ha logrado desbaratar bandas, se ha tomado detenido, en fin, se ha mejorado el tema de las migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se retiraron de una mesa que perfectamente podrían haber contribuido y haberlo hecho más fácil, más rápido, en vez de tomar esta actitud. Bueno, ahora se retiraron de la mesa de pensiones, ¿cierto? Y la reforma de pensiones, ¿cierto? La reforma de pensiones, yo creo que es lejos una de las, ¿cierto? Claro, una de las ¿cierto?, solicitudes más sentidas por la ciudadanía, porque todos tenemos a alguien, ¿cierto?, o que está a punto de jubilar, o que es jubilado, o que tiene jubilado, enfermedades y no puede cubrir todos los remedios, todos los médicos que necesita. Claro, entonces se retiran de esto, ¿cierto? Y dicen: bueno, saquen al ministro y nosotros volvemos. Entonces, la ministra Vallejo el otro día dijo: ¿qué garantías tenemos nosotros si efectivamente, ¿cierto?, el gobierno o el presidente toma la decisión de reestructurar el gabinete? ¿Qué garantías tenemos de que ustedes van a, ¿cierto?, avalar esta reforma? Y también el pacto fiscal o esta nueva reforma tributaria. En fin, hay una serie de cosas que yo creo que ahí el gobierno también tiene una muñeca, digamos, ¿cierto? Tiene como ver la muñeca, claro, y decir: bueno, ok, yo puedo, ¿cierto?, asumir, perder, entre comillas, ¿cierto?, en un juego de ajedrez uno dice: voy a perder el alfil o voy a perder ¿cierto?, la torre. Sí. Pero voy a ganar tal cosa y vale la pena perderlo, perder una pieza importante, digamos, en este tablero, que la política en definitiva es un poco un juego de ajedrez. Entonces, sí, mientras ello no ocurra, yo creo que el gobierno va a estar tosudamente defendiendo al ministro Jackson, y por otro lado la oposición tratando de defenestrarlo, digamos, ¿cierto?, de sacarlo del poder. O de abusar constitucionalmente y todo, sí. Claro, ahora esto es, como decimos nosotros, ¿cierto?, noticia en desarrollo, sí, porque no se sabe quiénes podrían o no votar a favor o en contra, y esto se va a ir decantando en los próximos días. Y al final el gobierno también va a tener que hacer realismo político, digamos, la realpolitik, y decir: ¿sabes qué? No hay ninguna posibilidad de salvar al ministro, así que mejor, ¿sabes qué?, saquemos al ministro. A ver, momento. Lo que ustedes están viendo en este instante en nuestro canal, en nuestras pantallas, lo grabamos junto a Reinaldo Berríos a eso de las 15:30, 16:30 de la tarde, el día viernes 11 de agosto de este año 2023. Sin embargo, luego que esa grabación terminó aproximadamente a las 18 horas del mismo día, obviamente, las cosas cambiaron potentemente. En eso se presentó la renuncia del ministro Giorgio Jackson,
hubo varios cambios en lo que estaba pasando en el gobierno, por lo tanto nos juntamos nuevamente a las 21:30, 22 horas de la noche para grabar lo que ustedes van a ver ahora, que es la nueva fórmula que se está aplicando, digamos, lo nuevo que está pasando. Por eso hicimos este pare, hicimos este stop para poder mostrarles a ustedes la nueva conversación que volvimos a grabar en el mismo día para que ustedes tengan la información fresca. Así es que siga viendo el programa y ahora vamos con la información nueva y con una nueva conversación junto a Reinaldo Berríos. A ver, para un rato, Reinaldo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Detente un momento. ¿Qué pasó? Para que la gente lo sepa, ese programa que estábamos recién mostrando lo grabamos entre las 3 y las 5 de la tarde de hoy, 11 de agosto. Sin embargo, ahora cuando son las 9:25 de la noche del mismo día, justamente estábamos hablando de lo que estaba pasando con el ministro Jackson y en esas horas que terminamos la grabación y lo que estamos haciendo este nuevo programa, el ministro finalmente renunció y déjame un poco darte las posibles razones, porque las razones en el fondo las sabe él y el presidente Boric todavía nada más, ¿cierto? Pero lo que se especula en prensa es una muy mala relación con la oposición, que es súper normal tener mala relación con la oposición, el caso convenios y la presión de la acusación constitucional que estaba hasta ese momento sin fundamento y que al parecer ya no va a ser. Sí, yo creo que la real política o la realpolitik, como dicen algunos, ¿cierto? Al final se impuso. Nosotros, no sé si la gente lo alcanzó a notar, digamos, estábamos precisamente con ese análisis señalando que era una de las posibilidades. Y la verdad es que la política, Karim, es el arte de lo posible, digamos. El arte de lo posible, por lo tanto lo posible aquí era tratar de salir, ¿cierto?, navegar en estas aguas tan turbulentas que estaba navegando el ministro Jackson y el gobierno, pero, ¿cierto?, si uno empezaba a sumar los votos y decía, a ver, si están todos los republicanos, está RN, está la UDI, está el Partido de la Gente, chuta, parece que no, efectivamente, la acusación constitucional puede, ¿cierto?, conseguir su objetivo, que es destituir al ministro, y eso tenía, ¿cierto? Y tenía, lo digo en pasado, porque ya sabemos que no va a ser así, tenía el grave riesgo para el ministro Jackson de quedar inhabilitado políticamente durante 5 años, lo cual es una eternidad en política. 5 años en política es mucho tiempo, pasan muchas cosas. Recordemos que a Yanna Proboste le pasó esto. Sí. ¿Recuerdas tú, Karim? Sí, claro. Yanna Proboste fue destituida y tuvo que estar 5 años en, no sé, pues en el desierto, en el exilio, no sé dónde estuvo. Claro. Y la gente pensaba, cosa que también ocurre en la política mucho, ¿cierto?, que ya era un cadáver político, digamos. Pero como la política siempre da revancha, la tenemos instalada ahí en el Senado, a la señora Yanna Proboste. Fue incluso precandidata presidencial. O sea, en política estas cosas, ¿cierto?, se dan y yo creo que el ministro Giorgio Jackson tomó la decisión, ¿cierto?, de dar un paso al costado, porque de alguna manera sale indemne políticamente en ese sentido. Vamos a ver qué pasa ahora con la acusación. Pareciera que ya no va a ir porque lo anunció, ¿cierto?, el Partido Republicano inmediatamente que no iba a perseverar. Ahora, desde el punto de vista de en qué va a terminar el caso convenio, vamos a ver si el ministro realmente sale indemne. En una de esas, no sé, imagínate que de repente, ¿cierto?, se conoce que hubo una reunión de Revolución Democrática, ¿cierto?, con todos los líderes regionales y les dijeron, mira, tienen que hacer fundaciones y por ahí les vamos a pasar la plata. Imagínate que pasara eso. Ahí sí que Jackson lo eliminan del mapa al tiro, digamos. Mejor que se vaya a Londres a estudiar algo. No sé si te acuerdas, antes de que fuera, digamos, candidato, ¿cierto?, Gabriel Boric, Giorgio Jackson estaba por irse a Londres a hacer un posgrado. Sí, claro. Él estaba en otra, digamos. Sí. De repente la política fue tan dinámica y tan rápida que, bueno, terminó siendo ministro, ¿cierto? Y bueno, con todo lo que conocemos en este minuto. Yo creo que es un golpe duro, muy duro para el presidente.
pero el presidente y la política, ¿cierto?, están hechos de este tipo de circunstancias, digamos. La política es así. A él ya le habían dado un golpe duro, durísimo, cuando tuvo que sacar a Isquia Siches, Sí. que era su ministra, flamante ministra del Interior, después de andar paseando con la guagua, ¿cierto?, durante toda la gira, que fue realmente un acierto desde el punto de vista comunicacional y de campaña política, lo que hizo la ministra, ¿cierto?, en ese tiempo, la directora del Colegio Médico, dirigente del Colegio Médico. Pero bueno, él tuvo que sacrificar a Isquia Siches, bastante mérito, hay que decirlo, había hecho Isquia Siches para, es que para salir del gobierno. Y eso también te iba a decir, Isquia Siches tenía otro nivel como ministra que Jackson, digamos, el nivel de ella era bastante más errático. Ahora, si nos ponemos un poco a pensar cuál ha sido el gran error de Jackson, si bien es cierto, hay que investigar el caso Convenio, ya no va a la acusación constitucional, por lo que estoy entendiendo. Uh-huh. Me parece que lo que más se le dice, se le achaca, es antipático. Y eso no sé si es una razón tan fuerte como para querer sacarlo, porque tiene un modo de expresarse un poco grueso, un poco torpe, digamos, con los otros ministros, porque ahí no estamos hablando con niños. No estamos hablando con niños de kindergarten, entonces estamos hablando también con otros pesotes, con otra gente que muchas veces también tiene una posición dura, una forma de hablar muy seria, pero no sé si es una razón tan de peso. Si es por eso, o sea, no puedes ir por la vida de mi simpatía, digo yo, ¿cierto? Si no, Claro. no tendríamos productor en este canal. Pero entonces, pero igual tal vez eso sí frenaba algunas negociaciones. Sí, claro. Porque Bueno, mira, puede decir sí por simpatía o no por antipatía. Entonces, por esa parte sí fallaba, pero no sé si es una razón tan de peso. sí, yo creo que, mira, la decisión del ministro Jackson yo la entiendo en el sentido que te decía recién, o sea, si él realmente contó los votos y se dio cuenta que no tenía ninguna posibilidad, digamos, de salir indemne acá, dijo, bueno, mejor renuncio y ahora, ¿cierto?, le paso la pelota a la oposición, ¿cierto?, en este juego, en este peloteo, y la oposición ahora tiene, ¿cierto?, que decir, bueno, teóricamente debieran sentarse o retomar, ¿cierto?, volver a sacar la silla que la habían tirado por allá y ponerla en la mesa, ¿cierto?, de la reforma de pensiones, y tendrían que volver también a conversar sobre el pacto fiscal, ¿cierto?, y todo el tema de los impuestos, Sí. pero eso es lo que teóricamente debiera ocurrir, digamos. Teóricamente es verdad. Claro, ese era el escollo que decía la derecha que tenían, ¿cierto? No nos sentamos si sigue el señor Jackson ahí. Bueno, ahora ya no va a estar el señor Jackson ahí. No sabemos quién va a estar en ese ministerio. Sorpresa. ¿Quién sabe? ¿Te imaginas que pusieran a la expresidenta Bachelet de ministra? ¿Qué pasaría ahí? Oye, ¡wow! ¡wow! Golpe a la cátedra. ¿Ah? Andas medio brujo, entonces en una de esas pasa eso. Bueno, mira, yo creo que es súper difícil porque ella fue presidenta 2 veces, en fin, pero como figura política y como golazo del gobierno, imagínate sentarla ahí en ese ministerio. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero en lo que hasta este minuto sabemos, ¿cierto? Yo creo que el gobierno ahora le dice a la oposición, ya señores, ustedes querían la cabeza de este señor, aquí está la cabeza, ¿cierto? Como en la Revolución Francesa, aquí está la cabeza de Jackson. Bueno, ahora siéntense y vamos adelante con la reforma. Pero ya, ¿cierto?, salieron declaraciones al tiro, así 10 minutos después, de Javier Macaya, también, ¿cierto?, del dirigente de Opoli, se me va el nombre en este minuto, Undurraga, sí. Undurraga, dice que no es suficiente, dice. No es suficiente con que se vaya Boris. Bueno, entonces, perdón, con que se vaya Jackson. Bueno, habría que cambiar todo un plan. Claro, había que tener un plan de gobierno, no sé qué. O sea, al final yo creo que ellos lo que esperan, eso también es cierto, una pretensión bastante ilusa, ¿cierto? Que el gobierno les diga, bueno, ¿y qué es lo que quieren? A ver, pásenme la lista de las pedidas. ¿A quién más echamos? ¿Qué cosa quieren que hagamos? ¿De qué color nos vamos a vestir? ¿De qué color es la corbata que se va a poner el presidente ahora? Córtenla, o sea, ustedes querían la cabeza de Jackson, ahí está, ahora ustedes tienen la...
que en el fondo es un tema mediático también, es un tema de opinión pública. O sea, la opinión pública va a ver aquí cómo se mueve la oposición. Si realmente tiene voluntad de seguir avanzando o sencillamente ahora van a pedir la cabeza de monte. Claro, van a pedir otras cosas, ¿cierto? Y van a seguir en esta posición un poco del niño amurrado que no quieren dar su brazo a torcer. Exactamente, y yo creo que eso también se va a ver no solamente en si siguen pidiendo otras cabezas, sino que reformas aprueban, porque una reforma tú le puedes hacer todas estas enmiendas, todos estos cambios, pero tenés que aprobarla al final. No vaya a empezar con que no me gusta que se vaya el 2% para este lado, no me gustan las pensiones para este otro, no quiero reforma tributaria, no quiero esto, no quiero lo otro. Y ahí usted qué propone, no es que no propongo nada, solamente digo no. ¿Me entiendes? Como esa parte. Ahora, no sé, como tú eres medio brujo en este tema, harto más que yo, ¿no piensas que detrás de la salida de Jackson puede haber habido una negociación de aprobación de reforma o pacto fiscal, cualquiera de las reformas, tributaria o de pensiones? Mira, puede ser, eso no se puede descartar, porque en estos días, ¿cierto? Mientras uno está viendo el debate, ¿cierto? Está viendo esta reyerta, ¿cierto? Lo que dice uno, lo que dice otro, no sé qué. Hay operadores políticos en la sombra, digamos, que nadie ve y que están conversando, ¿cierto? Oye, a ver, telefonazo de alguien de gobierno, con telefonazo de alguien de la oposición, mira, ¿sabes qué? Nosotros como gobierno estamos disponibles para que Jackson se baje, les damos la cabeza a Jackson en bandeja, pero digamos, nosotros necesitamos que ustedes digan tal o cual cosa o aprueben tal o cual reforma. Están en condiciones, eso puede haber pasado, está dentro, digamos, la política es así, la política, ¿cierto?, es el arte de conversar, de negociar, de yo te doy, tú me das, en fin. Al final del día, ¿cierto? La gente le llama mucho la atención esto cuando terminan las discusiones y terminan, ¿cierto?, los grandes debates en el Congreso o donde sea, los políticos terminan todos en el mismo hotel, tomándose el mismo pisco sour, el whisky, qué sé yo, conversando, qué sé yo, del partido del domingo y de no sé qué cosa, o sea, porque la política es así, digamos, y por lo tanto no me extrañaría ahora. Si llegara, ¿cierto?, efectivamente el gobierno lograra avanzar con sus reformas, al final diría, valió la pena pues pegarle el guillotinazo a Jackson, porque Jackson tarde o temprano va a reaparecer por ahí, ¿cierto? Es joven y va a reaparecer o en alguna, ¿cierto?, como asesor personal del presidente, o en el segundo piso, o en alguna embajada. Eso también se dijo de Isquia Sichi, no reapareció nunca más. Claro, pero yo creo que Isquia Sichi todavía tiene que hacer la travesía por el desierto. Yo creo que ella, los errores que cometió, digamos, políticamente en el Ministerio del Interior fueron tan graves que es muy difícil que ella retorne a un ministerio, por ejemplo, y yo creo que ella está más para un cargo, de repente, ¿cierto?, en algún organismo internacional, ¿cierto? Se dan muchas de esas cosas, y después con el tiempo puede volver, digamos. Recordemos a Alamán, ¿cierto? ¿Te acuerdas tú de Alamán? Que Alamán se peleó con la derecha, ¿cierto? Y dijeron, ¿qué pasó? Bueno, él se fue a estudiar ciencias políticas, entiendo, a Washington, y después de 3 o 4 años volvió y terminó siendo senador, ministro, en fin. Oye, Reinaldo, y antes que nos vamos de esta parte que grabamos nuevamente, post renuncia del ministro Jackson, ¿qué valor tú le das a Jackson justamente al lado del presidente Boric? Porque hay que recordarlo, entre Jackson, Boric y Vallejo fueron quienes hicieron este plan de gobierno, este gobierno que actualmente tenemos en el país, y digamos, Jackson no era una persona que ellos llamaron a formar parte. Jackson fue de los que ideó esta situación. Entonces, ¿cómo sientes tú que le puede afectar al presidente? No sé si preguntarte lo que es de manera personal, cómo le va a afectar a él, que evidentemente le va a afectar, porque yo creo que son súper amigos. Pero ¿cómo le va a afectar políticamente, tú crees, a él que no esté su mano derecha en el fondo? Aunque Camila Vallejo sigue siendo también una mano derecha. Y también yo creo que está bien apoyado por la ministra Toá. ¿Cierto? Sí, es que eso te iba a decir, justamente lo que tú acabas de decir, o sea, hasta dónde desde el punto de vista político Giorgio Jackson era un soporte para el presidente Gabriel Boric. Yo creo que
más allá de la amistad, más allá de que son compañeros, no sé, que vienen del kindergarten juntos, esos son cosas más bien anecdóticas, digamos, que tienen que ver con la vida personal, ¿cierto? Que tienen que ver con las confianzas, con el cariño, con una trayectoria política, ¿cierto? Pero en este minuto, los grandes sostenes del gobierno son la ministra Carolina Tobá por un lado, y Mario Marcel por otro. Inclusive más te diría que el ministro de Justicia en este minuto está siendo muy relevante por su elocuencia, por su capacidad de enfrentar los temas, por su capacidad de atajar los goles, y también la ministra Janet Jara, que ha jugado un rol muy importante, también. Que tiene un carisma, ¿cierto? Muy impresionante, digamos, desde el punto de vista de la política. Y por lo tanto, esos son los apoyos del gobierno, del presidente, fundamentalmente desde el punto de vista político. Ahora, Giorgio Jackson no aportaba mucho, no sumaba mucho, hay que ser realista también. Entonces, yo creo que vamos a ver qué pasa. La política tiene esta gracia, ¿cierto?, de que nos sorprende con estas noticias de repente, y que todas las semanas están pasando cosas, van a seguir pasando cosas. Yo creo que el gobierno todavía le queda un buen tiempo, le quedan más de 2 años, y tiene espacio, creo yo, por lo menos para avanzar en el programa de gobierno que, cierto, se aprobó junto con la llegada de Gabriel Boric. Vamos a ver hasta dónde avanza, eso está por verse. Ya el próximo fin de semana vamos a estar muy claros, digamos, en qué pasó exactamente. Sí, sobre todo con la persona que va a reemplazar a Giorgio Jackson. Así es. Oye, hay una parte que no sé, ¿hay tiempo limitado para que el presidente designe al nuevo o no? No entiendo que no. ¿Puede demorar unos 4 o 5 días? Sí, yo creo, sí. Ya. Oye, pero bueno, atento, mira que le dice, atento que pueden haber sorpresas. Justo la noticia me sorprendió cuando yo estaba a una cuadra de La Moneda. ¿Ya? Entonces me llega el Twitter así, y lo veo y me doy cuenta que en La Moneda estaba llegando mucha prensa. No pude ver exactamente porque era prensa, pero con mucha gente, carabineros y todo lo demás, con vallas papales, todo el sector. Y había como una protesta, pero no supe captar si era una protesta que estaba como celebrando que se había ido el ministro Jackson o estaban molestos que se había ido. En ese minuto no lo pude ver, pero sí parece miré por una ventana. Oye, era impresionante, creo que habían 10 televisores prendidos, gigantes. ¿Ya? Como todos los canales de televisión prendidos, y había alguien así observando todos los canales al mismo tiempo. Entonces, no sé, pues ahí como que vi el Twitter, miré y dije, y ahí entendí todo, se me armó todo un puzzle, porque me llegaba Twitter así como avisándome algo increíble, y veía el enredo de gente a mi alrededor, y ahí fue que me di cuenta. La Moneda... No era el movimiento pro calvicie en La Moneda. No. En la televisión. Claro, era la televisión, y había un escándalo ahí, una pirotecnia más o menos. Así que gracias, Reinaldo, por haberte conectado. Sí. De nuevo, porque es bastante raro esta doble conexión de hoy. Doble conexión. Con la 11 de por medio, entre medio. Te veo, Reinaldo. Bueno, y ustedes sigan, porque nosotros terminamos esta parte de la grabación, seguimos con lo que ya teníamos preparado en la tarde.